¿Cómo está la presión? Alta. Ya dijimos tensión arterial, es gasto cardíaco más. Cualquiera de las dos que yo eleve me va a subir la presión. Entonces sí existe de hecho el origen de la tensión arterial. No se sabe bien cuál es la causa directa de la hipertensión arterial sistémica o primaria. La secundaria sí, porque es por un tumor en el riñón, por defectos arteriovenosos renales, por lo que quieran, y siempre se conoce un caso y hasta en niños se puede dar, pero se soluciona eso y la presión se corrige. Pero en la hipertensión arterial sistémica o primaria no existe una causa directa, es multifactorial, por eso es una enfermedad de por vida que hay que controlar porque nunca se va a curar. ¿Cómo le haría yo para disminuir la resistencia vascular? ¿Qué tendría yo que hacer? De muchas formas. ¿Qué dije de la renina? ¿Qué hace con el angiotensinógeno? ¿Qué hace la renina con el angiotensinógeno? Lo convierte en angiotensina 1. Y después se forma la enzima. Claro, pero yo estoy diciendo la renina nada más. ¿Qué hago yo para no hacer angiotensina 1 y que no siga el proceso? Inhibo la renina. Entonces un laboratorio inventó el Alesquiren, es antirrenina, y ha disminuido la angiotensina. El medicamento sí, no hay renina. Ahora, otro pensó, espérame tantito, yo puedo inhibir las células endoteliales del pulmón que no secreten enzima convertidora a la angiotensina. Entonces voy a inventar un inhibidor de esa enzima para que la angiotensina 1 no pase a ser angiotensina 2. Entonces inventaron el captopril, enalapril, sinopril, que son inhibidores de la enzima. IECA se llaman inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina. Y ya no va a pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y si no hay angiotensina 2, ¿cómo va a estar la resistencia vascular? Reducida. Y si yo bajo la resistencia vascular, ¿qué va a ser la presión? Y alguien dijo, no, pero yo puedo inventar un bloqueador de los receptores AT1 de tus vasos sanguíneos. Entonces inventaron los ARA2, los sartán, telmisartán, candesartán. Cuando se los toman van y bloquean los receptores AT1 y la angiotensina 2 no tiene dónde actuar. La resistencia vascular, ¿cómo va a estar? Disminuida. ¿Cómo va a estar la presión? Así es de fácil la medicina, no tiene ninguna complicación. Ninguna. Solo. ¿Mande? ¿La qué? Ah, no, claro, quitando las placas ateromatosas vuelve a estar. Ahora, ¿qué dijimos de qué dependía la tensión arterial? Del gasto cardíaco. ¿Cómo puedo disminuir el gasto cardíaco? El corazón tiene receptores beta adrenérgicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue la adrenalina al corazón va a estimular los receptores beta y va a comenzar a trabajar el corazón. ¿Qué pasa si yo bloqueo a esos receptores beta adrenérgicos? No dejo que la adrenalina que se produce, ¿dónde? En la médula suprarrenal. Ojo, ¿ya lo vieron eso? Entonces llega la adrenalina a los receptores beta adrenérgicos, pero yo le pongo un tapón, yo no dejo que actúe. Disminuye su cronotropismo y su inotropismo. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Entonces, ¿qué pasa con la presión arterial? ¿Cómo se llaman esos medicamentos que bloquean los receptores beta adrenérgicos? Beta bloqueadores. Metoprolol, propanolol, esmolol, todos, atenolol, todos son bloqueadores beta y reducen el gasto cardíaco. ¿Qué sustancia necesito yo para que la contracción muscular de esas células intercaladas se ejerza? ¿Qué yo necesito? Calcio. ¿Qué pasa si yo invento un medicamento que inhiba la absorción del calcio a ese nivel? ¿Cómo va a estar la contracción? Disminuida. Entonces yo invento los bloqueadores del calcio, nifedipino, amlodipino, verapamilo, todos son medicamentos antihipertensivos. Así los inventaron. Después de conocer la fisiología, pues crearon los medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, el corazón, ya dijimos que trabaja su músculo en una forma autónoma. Esa forma autónoma quiere decir que del nodo sinusal hay una descarga eléctrica que está regulada por el nervio vago. Es decir, cuando se activa el nervio vago, baja la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué está haciendo ese nodo sinusal? Al despolarizarse por la presencia de ATPs y por la actividad en los canales y por la actividad de todo lo que ustedes conocen para que una membrana ejerza un intercambio, todo eso
nos va a generar un intercambio de polaridad, es decir, las positivas de afuera van a estar ahora dentro y las negativas van a estar ahora afuera. Cada vez que haya un intercambio de polaridad, la membrana se va a despolarizar y se va a contraer, y así se van a seguir, con el hecho de que el corazón siga emitiendo estímulos eléctricos. Por eso, cuando se despolarizan las células del nodo sinusal, primero el corazón va a latir 80 veces por minuto. Pero si no existiera el nodo sinusal y le tocara hacer eso al nodo auriculoventricular, latiría 60 veces por minuto. Pero si ese se daña por cualquier razón, el haz de His va a latir 40 veces por minuto. Y si por alguna razón ese se daña, el corazón va a latir 30 veces por minuto, que es por las fibras de Purkinje. Esas fibras de Purkinje son más grandes, por eso se despolarizan con mayor retraso que las más pequeñitas. Todas pueden comenzar al mismo tiempo una despolarización, pero estas más pequeñas se despolarizan más rápido, por eso se contraen primero. Por eso hay primero una sístole auricular y después una sístole ventricular. Es precisamente por el tamaño de las. Esa conducción nerviosa nos puede generar que si algo falla, nosotros podemos registrar en un electrocardiograma ondas de registro, donde vamos a ver una onda P cuando la contracción de las aurículas se lleve a cabo, un complejo QRS cuando la contracción de los ventrículos se lleve a cabo, y una relajación ventricular o diástole ventricular con una onda T. Esencialmente esas son las ondas que aparecen. Puede aparecer una onda U que puede ser normal. Sin embargo, entre la onda P y el complejo QRS hay una línea, se llama línea isoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ninguna deflexión positiva, ninguna deflexión negativa, que cuando veamos el electro lo vamos a explicar bien. No hubo actividad. ¿Qué quiere decir? Que ni contracción ni relajación. ¿Por qué una línea entre la onda P y el complejo QRS plana? Porque es el tiempo que tardó en llegar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Y así es siempre cuando vean una línea isoeléctrica. En el electrocardiograma no hay actividad cardíaca en ese momento, hay un estado de reposo. Lo que quiere decir que un electro nos puede evidenciar cuando hay una bradicardia o cuando hay una taquicardia. Bradicardia es menor de 70 latidos por minuto, taquicardia mayor de 100 latidos por minuto. Si yo tengo una taquicardia de 140, le doy un medicamento que es el verapamilo y quito la taquicardia. Pero si esa taquicardia es de 150 o más, ese paciente se puede infartar, se puede morir. Yo no le doy un medicamento, lo que tengo que hacer es una cardioversión, que para eso se utilizan los aparatitos de desfibriladores. Si yo veo un paciente que tiene una bradicardia, entonces yo le doy un medicamento que se llama atropina. Si no responde ese mismo aparatito, pero le cambio el botón a un marcapasos transcutáneo y le resuelvo yo el problema. Si ese paciente está en asistolia y no hay actividad cardíaca, todo está plano, entonces le voy a dar un masaje. Solamente voy a desfibrilar cuando haya taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, únicamente con eso, que ya lo veremos más adelante. Pero son decisiones que ustedes van a tomar, porque van a utilizar todas estas herramientas para salvarle la vida a un paciente. ¿Ok? ¿Vamos bien o no? Sí. Ajá. Ahorita que habló de lo que es un marcapasos y de cambiar una válvula, aunque sea, digo que no puede ser natural, Hay sintéticas. Sintética. ¿Tiene un tiempo de duración? ¿Ese tipo de material? No. Tú le pones un marcapasos que puede durar mucho tiempo, o le pones una prótesis valvular que puede durar toda la vida. No, pero sí depende mucho del cuidado del paciente. Si fuma, si está obeso, si tiene vida sedentaria, si come mucha sal. O sea, todo. ¿Por qué el comer la sal ahí perjudicaría? ¿Qué hace la sal? Retiene líquidos. ¿Cómo está el volumen dentro de los vasos sanguíneos si retengo líquidos? Aumentado. Y si está aumentado, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? ¿Y cómo va a estar la tensión arterial? Y eso va a generar un problema. Profe,
¿Cuánto es el rango más o menos que late el corazón por minuto? 80 veces por 80, minuto, pero- entre 70 y 90 estás dentro de lo normal. Ah, Es un rango, como tú dices. un rango. El promedio 80. Y de un niño, ya ve que cambia Hasta de 90, o sea, es de todo el mundo de 70 a 90. Esto está latiendo 85, 88 niño. ya ve que el niño es como que Ah, bueno, si nace hasta 120 puede estar latiendo. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca fetal? De 140 a 160 latidos. Ok. ¿Ya están listos para la siguiente ronda? Sí. es una introducción. Parche. Ahí les va la otra parte. Listo, que pongan mucha atención igual en esto para no generar ahí un conflicto de... Dentro de ellos tenemos elementos formas de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos. Regularmente yo tengo que tener esos elementos formes de la sangre diluidos en una sustancia que se llama suero, pero dentro del vaso sanguíneo se va a llamar plasma y fuera de los vasos sanguíneos suero. Por eso cuando hacen las pruebas en los vasos, en los sueros de las personas, se llaman pruebas serológicas. Esos elementos formes, más las proteínas como la globulina y la albúmina, más los iones sodio, potasio, cloro, magnesio, todos esos se llaman solutos. Y el plasma es el solvente. Entre los solutos y el solvente hay una concentración. ¿Qué pasaría si yo le echo más azúcar a mi café? ¿Estaría más concentrado o menos concentrado? Más concentrado. ¿Tendría más osmolaridad o menos osmolaridad? Más osmolaridad. Entre más concentrado. Entonces, los vasos sanguíneos con los solutos que tienen deben mantener 300 miliosmoles de concentración. ¿Cómo puedo yo mantener 300 miliosmoles de concentración? Que exista albúmina, globulina, sodio, potasio, cloro, magnesio. ¿Cuánto de sodio? 142 mil equivalentes. ¿Cuánto de cloro? 109 mil equivalentes. ¿Cuánto de potasio? 5 mil equivalentes. ¿Cuánto de magnesio? 4 mil equivalentes. Sí, hay una cantidad exacta para mantener 300 miliosmoles. ¿Por qué? Porque teniendo 300 miliosmoles de dilución en ese vaso sanguíneo, respeta el espacio intersticial y el espacio intracelular. Son los tres espacios que tenemos: intravascular, intersticial e intracelular. Si yo le pongo más sodio aquí por comer más sodio, ¿de dónde jalo agua? Del intersticio. ¿Y el intersticio de dónde lo va a jalar? Para igualar, tiene que jalar agua para diluir la hiperosmolaridad. Entonces, cuando una persona toma mucha agua y aumenta la cantidad de líquido adentro, está descompensando los otros espacios. ¿Qué tiene que hacer el vaso sanguíneo? Aumentar su permeabilidad para que esa agua aumentada pueda salir y se vaya al intersticio. Por eso muchos pacientes tienen edema, porque hay extravasación de líquidos, porque la presión dentro de los vasos sanguíneos es mayor. Ahora, ¿cómo se llama esa presión? Fíjense bien. Dentro del vaso sanguíneo dijimos que había albúmina, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esa albúmina tiene una carga que jala agua. Cuando jala agua al centro del vaso sanguíneo es para que no se salga. A eso se le llama presión oncótica. Y la presión que ejercen los líquidos a las paredes de los vasos sanguíneos se llama presión hidrostática. Debe haber un equilibrio entre la presión oncótica e hidrostática para que el agua no se salga, para que la solución no se salga. ¿Qué pasa si yo me desnutro? Si no como y nada más tomo alcohol como los alcohólicos, ¿cómo va a estar la albúmina? Baja. Y si está baja, ¿cómo va a estar la presión oncótica? ¿Y cómo va a estar la presión hidrostática? ¿Y qué va a hacer el líquido entonces? Se va a salir. ¿Cómo están los pacientes alcohólicos? Todos edematizados, porque hay líquido en el espacio intersticial, porque la presión oncótica está baja, porque están no comen, solo están tomando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ojo, la osmolaridad del plasma es de 300 más menos 10. Eso es lo normal, eso es compatible con la vida.
Si el sodio baja menos de 142.000 equivalentes, que fue lo que dijimos, vamos a tener una hiponatremia, y la hiponatremia puede matar a un paciente. Si el potasio baja, se llama hipocalemia. Si sube, hipercalemia. No hipocalcemia, hipocalcemia es de calcio, pero de potasio es hipocalemia. Y si sube el potasio, hipercalemia. Y eso puede afectar la función cardíaca. Es decir, los iones deben ser exactos. Cuando nosotros ejercemos... Perdón, ¿la del sodio cómo era? Cuando baja el sodio. Hiponatremia. O si sube, hipernatremia. Gracias. Cuando nosotros a un paciente le vamos a dar algún tratamiento con líquidos, ¿sería prudente meterle grandes cantidades de agua? Por lo general, le ponen Harman porque es la más parecida al nivel del plasma y por eso dura más. El Harman lo que es un expansor del plasma, y eso sirve para que la presión arterial se regule de inmediato, porque la solución Harman es una solución que repone rápido, no necesariamente porque se parezca al plasma, no es, sino que es un expansor del plasma, y lo que está haciendo es aumentar rápidamente la perfusión de los líquidos a nivel de microcirculación. Todo lo que estamos hablando, todo es para garantizar que en la microcirculación se lleve a cabo un buen intercambio de sustancias y esté bien irrigado. Pero si yo tengo un paciente deshidratado con hipotensión, lo mejor es ponerle solución Harman o Ringer lactato, que los dos hacen lo mismo. Esa solución Harman es como Es un expansor del plasma, es un suero, los dos son sueros. Hay el Ringer lactato y la solución Harman son expansores del plasma, pero te dan volumen también. Pero le puedes poner una solución fisiológica al 0.9% y te da líquidos. El chiste es que entonces todas las soluciones en bolsa son endovenosas, no las pueden abrir y tomar. Sino para entonces, el hecho de que yo tenga una actividad de volumen dentro del vaso sanguíneo no depende nada más de lo que hemos hablado. También la aldosterona toma un juego importante. ¿Qué hace la aldosterona si es un mineralocorticoide? Retiene el sodio. Y al retener el sodio, la aldosterona, ¿quién libera la aldosterona? La zona glomerulosa de la corteza. No saben nada, a pesar de que ya lo mismo, no saben nada. Es lo que les digo, o sea, uno habla. La aldosterona, que es una hormona liberada por la zona glomerulosa de la corteza, va a ir al túbulo contorneado distal y al túbulo colector a retener sodio y a retener líquidos, con el propósito de aumentar el volumen. Pero también el riñón dice, yo no necesito tanto volumen. Entonces los pedicelos, que son brazos de los podocitos, van a dejar pasar un filtrado glomerular a nivel del glomérulo para que uno orine y saque la cantidad de líquidos que uno no necesita. Si uno lo necesitara, ¿cuál hormona sería la que se activaría para que no saliera? La vasopresina, hormona antidiurética liberada por la neurocorticoides. Igual, lo mismo, no saben, están en la misma situación. Lo que sí, siempre que yo lo repito, sí. Pero se acuerdan que ya se les habían hecho eso, como que sí. Pero yo no voy a estar ahí cuando ustedes estén atendiendo un paciente, ni ninguno de sus maestros. El asunto está en que la aldosterona intervino para el volumen de sangre, ¿sí o no? Sí. ¿Intervino la angiotensina, sí o no? Sí. ¿Intervino la renina, sí o no? Sí. Entonces, para regular la tensión arterial existe un sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ahí están todas las razones del por qué se llama así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahorita? Porque ya me cansé y me estoy quedando dormido. No, de momento ahí le vamos a dejar porque les falta muchísimo.